Este video de hoy no lo voy a hacer yo, lo va a hacer esta cochita linda que veo aquí, con toda la seriedad que me caracteriza, pero también es desparpajo. Mira, ahí aprendí a reírme ya. La dualidad, queridos, la dualidad es todo en la vida. Luis Miguel, el Sol de México. Vamos a reaccionar y analizar un poquito su voz en 3 etapas de su vida: la actual, la de esplendor y la de la infancia. Seguramente tú, como yo, podemos contar nuestra historia de vida a través de las canciones de Luis Miguel, un artista que está pegando éxitos desde los 12 años, con una voz excepcional. Veremos por qué, y así comienza la historia con Luis Miguel. Creo que es momento para un chismecito. ¿Quieres un chismecito? Pues mira, yo supe que era heterosexual cuando vi a Luis Miguel en la televisión por primera vez. ¿Qué tendría yo? ¿5 años? Probablemente tendría 5 años y yo me quedé como... Pues fue un flechazo total. Ya ha pasado nuestra oportunidad, Luismi. También la primera vez que yo lloré viendo la televisión fue con esa película cuando muere la madre y tiene que cantar esta canción, por favor. Fíjate que Luis Miguel recibió el entrenamiento vocal de su padre cuando se dio cuenta que el chico tenía talento natural para cantar, y en los primeros años se nota la influencia de la música española, de la copla. Sé que tiene mucho en común con la música mexicana, pero lo que quiero decir es la manera, las inflexiones que hace Luis Miguel cuando canta en estos primeros años. Se nota muchísimo más que ya después. Ese golpe glótico de ese... Ven que tiene castañuelas el tema. Mira, mirándome. Eso es muy propio del cantador flamenco. Él lo ha hecho súper tierno y a su manera, pero eso es una influencia directa del cantador flamenco. Me quieren mirar. El flip. Pero si tú no los dejas. Pero además la presencia escénica que Luis Miguel tenía desde niño. Él salía a comerse el escenario como quien no pide permiso para estar ahí, con una seguridad aplastante que ya quisiéramos muchos adultos, y era súper histriónico, expresivo, ahí dramático y con su pelo todo divo, pero desde que era un niño. Me encanta cuando hace el gallito, el flip. Es un re bemol 5. Es un sí súper agudo. Esto está en el registro de las sopranos. Las voces de los niños se llaman voces blancas. Por eso es normal encontrar voces de chicos que sean muy agudas, que tengan la tesitura de una soprano. Pero de todas formas, no todos los niños que tienen la voz aguda llegan a esa nota. Y luego el control y dominio que tiene, como pasa de esa nota tan alta al registro de pecho otra vez a seguir cantando. Tiene tantos recursos desde que es un niñito. Pero ahora vamos a avanzar en la historia, mi historia con él, tu historia con él, la historia de la música con él, cuando ya empezó a hacer discos en su juventud. Es imposible escoger un álbum, un tema de la etapa de juventud, de los años de esplendor de Luis Miguel, que fueron muchísimos, fueron décadas. Pero he escogido el álbum Romance porque justamente yo creo que fue una revolución en su tiempo para la cultura latina, y es muy especial también para los cubanos. No solamente porque están incluidos compositores cubanos en el disco, como Julio Gutiérrez con Inolvidable, que además fue el sencillo de este álbum. Y también Contigo en la Distancia de César Portillo de la Luz.
además de todos los grandes compositores mexicanos y compositoras, y el gran maestro Armando Manzanero, que conforman el elenco de grandes estrellas de compositores de este disco, sino por la revolución musical que significaron los arreglos hechos para este disco. Era una mezcla de pasado con presente, actualizado, que fue todo un referente y lo sigue siendo. Entonces vamos a escuchar ahora No sé tú, porque actualmente es una de las 10 canciones más escuchadas de Luis Miguel en Spotify y eso nos dice muchísimo de una trayectoria tan potente. 1992. Yo era una nena pequeña, enamorada. La gente como grita, era como el Michael Jackson latino, ¿eh? De tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. Temazo de Manzanero. No sé tú, Se cambió. pero yo te he comenzado a extrañar. No sé tú. ¿Qué tiene la voz de Luis Miguel que lo hace tan especial? Tantas cosas que confluyen. Yo por lo menos llegado la adultez en mi vida y después de haber estudiado música, yo no sigo ningún artista porque está guapo. Yo lo sigo por cómo canta, por lo que me da como artista. Y Luis Miguel tiene una voz súper potente, pero que no agrede el oído, es terciopelo total. Y lo puedes ver como él se aleja del micrófono muchas veces y sigue sonando potente, pero a la vez tú no sientes como que te agrede porque el timbre no es metálico, el timbre no es incisivo, es muy redondo. Tiene la herencia del mariachi, del tenor, del flamenco, de la copla, todo eso, pero todo eso suavizado. El tipo es afinadísimo, toda la homogeneidad de las vocales, que es algo que se trabaja en canto, él lo tiene súper resuelto. Una cosa que lo caracteriza mucho es como consonantiza. Explota muchísimo la R, la puerta. De hecho, en casa jugamos mucho así. Voy a cerrar la puerta. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Mis deseos no los puedo contener. Sí, por eso lleva drama, ¿sabes? En las noches cuando duermo sin insomnio, ¿Viste? Duermo. yo me enfermo. La R. Me haces falta, Y tú a mí, papi. mucha falta. Pozarrón que tiene. Y aquí, y a eso que aquí está cantando muy... Está cantando meso forte, no está cantando con toda su potencia. Por ejemplo, si ponemos La Bikina. Vamos a poner La Bikina, pero vamos a ponerla ahora, recientemente. He encontrado este video de 2023 del año pasado en Argentina. Vamos a escuchar cómo sonaba el año pasado Luis Miguel. Y este año lo voy a ver en directo. Dios, ayúdame, por favor, que nunca te pido nada. Temazo. ¿De dónde se pone el micro? En directo, y cada vez lo hace más, él juega muchísimo con el tiempo. Recuerdo haber visto youtubers diciendo que si no podía sostener una nota. No, mi amor, es que eso se llama reinterpretar. Eso se llaman variaciones melódicas, variaciones rítmicas. Él nunca te canta las canciones igual en ningún directo, porque él es un intérprete. Además se aburre, lleva toda la vida cantando, entonces tiene que buscar otras maneras de acercarse a la misma melodía. Es totalmente coherente. ¿No te das cuenta que es muy obvio lo que estoy diciendo? No obstante, yo sí le aconsejaría que se secara más el micrófono. El ingeniero de sonido debe estar poniendo las manos así sobre la cabeza, porque a día de hoy es mucho más fácil si tú cantas con el micrófono aquí, la calidad del sonido es mucho mejor. Pero esto es un tema muy largo, vamos a continuar. Fíjense cuando dice el agudo, tiene pena y dolor. Tiene una cavidad vocal además súper amplia, abre muchísimo para resonar, y como siempre ha tenido una voz tan saludable, técnicamente resuelta, por eso ha llegado ya a la adultez con la voz saludable y sonando todavía bien. ¿Cambió la melodía? ¡Fue! Mira el pedazo de grito que ha tirado, ¿viste? Donde mismo él canta es donde mismo él habla, que muchas veces eso no confluye en los artistas. Él tiene una voz hablada sana, colocada ya que le vale para la voz cantada. No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera.
La transición de la adolescencia a la juventud o de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia a la juventud para los hombres suele ser muy traumática vocalmente. Y en el caso de Luis Miguel no fue tan drástica, por suerte, y eso le permitió también conservar su registro agudo. Y si bien no es un contratenor, es un tenor. A los 15 años ganó su primer Grammy americano. A los 17 ya tenía 5 álbumes. La Incondicional fue un sencillo que marcó récord histórico en la radio y todavía hoy es la canción más escuchada de Luis Miguel. ¿Y cómo una persona tan joven puede hacer ya un disco que se llame 20 años? En el caso del álbum Romance, él también fue coproductor y si nos guiamos por lo que apareció en la serie, se ve como que la idea de traer esos clásicos de la música mexicana y de la música cubana, esos boleros, fue de Luis Miguel. Y si no fue de él original, sí que tuvo muchísimo de él. Fue el primer artista latino en recibir un disco de oro en Estados Unidos por un álbum en español, más todos los récords que batió y todos los premios que recibió en muchísimos países. Otro de sus álbumes icónicos en 1993, Aries, fue productor de este disco. También recibió el Grammy americano por ese disco. El primer cantante latino en llenar el Madison Square. Pero además, él continuó con esto de los boleros. Hizo 3 álbumes, que si quieres saber más de los boleros, te dejo este video por aquí que no te debes perder. En 2017 se anuncia la serie biográfica para Netflix, que yo la vi, me encantó. En 2018 su segundo álbum ranchero titulado México por Siempre. Y del 19 al 21, gracias al éxito de la bioserie y su última gira, logró ingresar con canciones y discos pasados en los primeros puestos en las listas de iTunes, Apple Music, en México, Argentina, Chile, Qatar. Lo único que me queda por decir es que aspiro a verlo en directo este año porque se lo debo a esa cosita linda que te ha contado este video. Y también como cantante y como músico latina. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Si bien Luis Miguel nació en Puerto Rico y adoptó la ciudadanía mexicana por derecho propio, es de todos los latinos. Espero que te haya gustado este video acerca del sol de México, de tu corazón, del mío, de todos los latinos. Suscríbete al canal y mira a ver por aquí que debe haber algún video que te guste. Hay muchos análisis musicales. Si te suscribes a este canal, eres genial. Yo soy Genial. Te veo en el próximo video.